Hola a todos, soy Komura, principiante del violín. Gracias por visitarnos de nuevo. En esta serie de vídeos voy contando mis experiencias recién vividas como principiante antes de que se me olvide todo. Todas las dudas que he tenido durante los primeros años de mi estudio, todos los errores que me he cometido, todos los descubrimientos que me han servido, estas cosas se me desaparecerán de mi cabeza, de mi memoria en unos años. Así que quiero dejar todo documentado para que pueda comprender bien en el futuro los problemas que suelen tener los iniciantes y los principiantes del violín. En este vídeo número 33 de esta serie vamos a hablar con el siguiente tema. ¿Cuándo deberíamos cambiar las cerdas del arco y las cuerdas? ¿Quién y cómo os han aconsejado sobre estos temas? Cuando yo tenía 21 años, intenté aprender el violín y solo en 2 años tuve que dejarlo por el problema del hombro que tuve. Y en aquel entonces, en la tienda donde compré mi violín, creo que me dijeron que las cerdas se cambiaría cada año o en medio año si uno practica mucho. ¿Y a vosotros cómo os han aconsejado? Cambiar las cerdas, por ejemplo, aquí en Madrid, suele costar unos 80 euros tal vez. Y no es nada barato, ¿verdad? Si lo cambiamos una vez al año, eso quiere decir que tenemos que contar con un gasto de casi 7 euros al mes. Y esto no es el único gasto que tendremos para seguir estudiando el violín. Si alguien piensa que una vez que compre el violín y el arco ya puede seguir tocando el violín, está totalmente equivocado. Y luego seguiremos teniendo bastante gastos de manera continua. Hasta hace 2 años y pico vivía en nuestra casa una amiga que era una violinista. Durante la pandemia del COVID-19 decidí empezar a aprender el violín con 55 años y ella me ayudó mucho. Me enseñó muchas cosas y me acompañó con su violín en el primer video y luego en el octavo, el noveno y en el 10.º video también de otra serie que tenemos. Ella estaba profundizando sus estudios de violín aquí en Madrid y un día le pregunté cada cuánto tiempo cambiaba las cerdas del arco. Entonces ella me dijo lo siguiente. Una vez había preguntado a varios compañeros míos cada cuánto tiempo cambiaban las cerdas y cada uno decía lo suyo. O sea, no había nada de estándar entre ellos que eran semiprofesionales todos. Y entonces, ¿cómo lo estoy gestionando yo? Yo empecé el violín con 55 años porque había perdido mi trabajo por la pandemia y solo tenía tiempo libre, pero sin ingresos. Así que me venía bien pasar todos los días en casa sin salir practicando el violín. Y de esa manera no tenía que gastar mucho dinero. Si sales de tu casa, por ejemplo, si vas a un bar para tomar una copa, ya estás gastando dinero sin tener trabajo. Así que para mí era muy importante seguir estudiando el violín con menos gastos posible. Por esta razón, solo cambié las cerdas para empezar y luego no he vuelto a cambiar ni una vez más. Y cuando ya llevaba más de 3 años estudiando el violín con las mismas cerdas, grabamos este vídeo de Chacona de Bach. Aquí lo pongo, solo unos 30 segundos, y por favor, escuchad el sonido.
¿Cómo os ha parecido? Es cierto que no agarraba bien las cuerdas, pero para mí, que soy un aficionado principiante, no veía mucho problema con estas cerdas después de utilizarlas durante 3 años. Además, en aquella época yo estaba casi poseído por la magia de violín y estaba practicando como loco, más de unas 6 horas diarias. No había ni sábado ni domingo, todos los días sin descansar. Y las cerdas estaban tan desgastadas y con ese arco grabamos la chacona que escuchasteis hace un rato. Practicaba 6 horas diarias y durante 3 años. Si alguien practica 2 horas diarias, para que sea lo mismo el desgaste de las cerdas al de mi arco, tardarían 9 años. O sea, durante 9 años podrían seguir estudiando sin problema, sin cambiar las cerdas. Y luego podrían grabar como la chacona que toqué yo. Yo creo que la mayoría de los que empiezan el estudio de violín siendo adulto estarán trabajando y no podrían dedicar tantas horas para violín. Como máximo serían como 2 horas diarias, ¿no es así? Entonces, aunque sigan estudiando durante 10 años sin cambiar las cerdas ni una vez, no llegarían a sufrir tanto desgaste de las cerdas como yo lo tuve cuando grabamos aquella chacona. Así que si alguien quiere ahorrar el dinero y seguir estudiando el violín con el mínimo gastos, podrán mantener las mismas cerdas durante 10 años para sacar el sonido que habéis escuchado hace un rato. Pero claro, si no hace falta ahorrar tanto como yo, podéis cambiarlas cada año, por ejemplo, porque con las nuevas cerdas siempre se suena mejor el violín y así se estudia más a gusto. Por cierto, yo, después de grabar aquella chacona, que era mi sueño tocarla, algo pasó dentro de mí y me quedé muy cansado o muy quemado. Y curiosamente, mi arco también se estropeó. En este arco, eh, que es este, se estropeó este tornillo y ya no podía cambiar la tensión de las cerdas. Además, desde hacía más de un año se me quitaron los hilos metales baratos que me pusieron aquí y había puesto un vendaje. Faltaba algunas piezas de, a ver, aquí y de aquí. Está roto también, partido por aquí. Ya era la hora para que se jubilara este arco. Pero como todavía seguía el modo ahorro después de perder el trabajo por la pandemia, decidí aguantar con un arco súper barato, que es este. Es de carbón y ya llevo con este arco 2 años sin cambiar las cerdas. Después del vídeo número 26 de Chacona hasta el número 31 en Alas de la canción de Mendelssohn, todos están grabados con este arco, aunque el siguiente vídeo número 32, En Sueño de Robert Schumann, está interpretado por el arco antiguo, ya que unos días antes de tocarlo me lo habían arreglado. Bueno, fue la mínima reparación necesaria para no tirarlo y sigue con las cerdas gastadas. Los demás, después del vídeo de Chacona de Bach hasta el vídeo 31 de En Alas de la canción de Mendelssohn, todos están interpretados con este arco barato, con las cerdas bien gastadas durante 2 años. Aquí pongo unos 30 segundos de Mendelssohn.
Fue grabado cuando llevaba 4 años y 4 meses estudiando el violín. No es nada de gran interpretación, pero no habéis notado ningún problema del sonido por llevar las cerdas sin cambiarlas durante 2 años, ¿verdad? Es un arco muy difícil de manejar porque no tiene buen equilibrio. Y lo que tenía aquí, que era una cosa muy fina, se me cayó ya hace más de 2 meses y estaba aguantando el contacto directo con este carbón muy duro. Y por eso ahora tengo aquí en mi pulgar un callo muy duro y me duele un poco. Después de aguantar hasta aquí, por fin decidí comprar un arco nuevo. Y es este mi nuevo arco que compré el pasado día 20 de julio. Es muy manejable y estoy practicando ahora a gusto. Para comprar este arco, visitamos varias tiendas y un taller también, primero para conocerles. Y luego volvimos a un taller donde probamos varios arcos para elegir uno. De todo esto ya habíamos subido los vídeos, así que si hay alguien que no los ha visto todavía, podría echar un vistazo en esos vídeos también. Podría resultar interesante para quienes están pensando comprar uno. En resumen, aunque alguien os haya aconsejado que cambiarais las cerdas cada año, por ejemplo, si solo practicáis 2 horas diarias, las mismas cerdas os podrían durar 10 años sin problema. Aunque esto no les guste nada a los que hacen negocio con esto, es verdad. Pero también es cierto que siempre con las cerdas nuevas suena mejor y se puede practicar a gusto. Y cambiar las cerdas también tiene cierto efecto de que se suba nuestra motivación para seguir estudiando. Así que con esas razones, cada uno decidirá en qué momento cambiar las cerdas. Pero no hace falta malgastar el dinero. Y ahora pasamos al siguiente tema, el momento adecuado para cambiar las cuerdas. Muchas de las cuerdas que estamos utilizando son cubiertas de algún metal como aluminio, plata, etcétera. Están cubiertas de estos metales de forma de rollo. Entre los iniciantes o principiantes del violín hay gente que no tienen sus uñas suficientemente cortas, por lo cual a veces sus uñas se meten en ese rollo de metal y puede provocar la grieta en la superficie de la cuerda. O como yo, que tengo mal hábito de presionar demasiado fuerte las cuerdas con los dedos y me quedan muy duras las puntas de los dedos y cuando practico el cambio de posiciones o las escalas cromáticas rascando las cuerdas con esta dureza, también se daña la superficie de las cuerdas. Y por esta razón no me duran mucho las cuerdas y esto me trae muchos gastos económicos. No sé qué marcas de cuerdas soléis utilizar. Yo, como sigo sin recuperar el ingreso que tenía antes de la pandemia, solo utilizo las cuerdas económicas, pero siempre dentro de lo que me vale por su calidad de sonido y por su durabilidad. Y así, en los últimos 2 o 3 años, solo he comprado Prelude de Dadario. Pero como no me gusta el sonido de la cuerda Sol de esta marca,
Y como todavía me quedaban varias cuerdas de mi que me regaló la amiga violinista que vivía antes en nuestra casa, he comprado solo de re y de la de prelude. Para la cuerda de sol estoy utilizando Dominant de Tomastic, pero de Weich, de paquete antiguo que estaba de súper oferta. Weich, que quiere decir suave en español. No sé si con este tipo de cuerda de tensión suave suena algo menos que otros modelos, pero si es así, casi me viene bien para molestar menos a los vecinos. Yo no voy a tocar en ningún teatro, por lo cual no necesito ninguna cuerda potente. Así siempre busco las cuerdas baratas o que están de oferta por alguna razón, siempre que me convenza por su durabilidad y la calidad del sonido. Si compramos las cuerdas caras, ¿nuestro violín sonaría mejor? Pues en general imagino que sí, pero también hay que ver si hay buena compatibilidad entre las cuerdas y el instrumento. Y más que nada, sería más importante practicar más que gastar mucho dinero para las cuerdas caras. Aunque sean las cuerdas baratas, cuanto más aprendamos, el sonido va mejorando muchísimo. Al contrario, aunque compremos las cuerdas caras, si no sabemos sacar su verdadera calidad del sonido, estamos tirando el dinero para nada. Esto lo estoy contando con mi experiencia también. Hace 40 años, cuando ya tenía 20 o 21 años, por ahí, intenté aprender el violín y tuve que dejarlo en tan solo 2 años por el problema que tuve con mi hombro. En aquella época, pensando que sonaría mucho mejor con las cuerdas caras, compré las cuerdas que se llamaban Olive de la marca Pilastro. Hace 40 años, solo una cuerda de sol creo que me costó unos 40 euros. También compré una cuerda de mi bañada de oro. Acababa de empezar a estudiar el violín. ¿Y para qué me sirven estos caprichos? Para nada. Me sonaba igual de mal, claro. Así que si a alguien le sobra el dinero y no sabe con qué gastar, pues podría comprar cualquier cuerdas caras. Pero para alguien como yo, que no me sobra nada de dinero, sería suficiente con el Prelude o con Dominant de oferta de paquete antigua. Solo que con Dominant hay que saber que tardan un día entero para que se estabilice su tensión después de poner una nueva, mientras que con Prelude se puede empezar a tocar casi en el mismo momento de cambiarla. Pues he enrollado demasiado. Empezamos con el segundo tema de hoy, que es cada cuánto tiempo hay que cambiar las cuerdas y cómo las hacéis. Como habíamos hablado antes, esas cuerdas tienen su núcleo y encima están cubiertos de algún tipo de metal de forma enrollado. Y este tipo de cuerda, por el contacto con los dedos, se va gastando su superficie, especialmente para alguien como yo, quien no podemos conseguir relajarnos bien con los dedos, damos mucha presión a las cuerdas y así no tarda mucho para que se quede áspera la superficie de las cuerdas o para que aparezca una grieta. Cuando aparece una grieta ya no se puede tocar y hay que cambiar por una nueva, pero con que solo parezca un poco áspera la superficie, solemos pensar que todavía aguantará, todavía podemos seguir utilizando para ahorrar el coste de la cuerda nueva. ¿No es así? Pues yo sí. Sin embargo, hay una trampa muy peligrosa. Cuando se quede muy desgastada, la cuerda se va desafinando la cuerda. O sea, el punto exacto para sacar una nota se va moviendo. Por ejemplo, hablando de la cuerda La, tocando en la primera posición, aunque pongamos el dedo donde tiene que sonar la nota Re, suena un poquitín desafinada.
Esto es lo que puede ocurrir. Y nosotros, los principiantes, cuando suena un poco desafinada, nunca pensaremos que eso sea por culpa del desgaste de la cuerda, sino siempre pensamos que estamos colocando mal el dedo. Así, movemos un poco nuestro dedo para que suene la nota correcta, pero la verdad es que el punto donde habíamos puesto el dedo antes estaba correcto y ahora estamos forzando a nuestro dedo que aprenda el sitio equivocado. Si seguimos practicando así, perderemos las posiciones correctas que habíamos aprendido con nuestros dedos. Una cosa curiosa que me ha pasado varias veces es esto. A mí sigue siendo una pesadilla sacar buena armonía con los acordes de quinto grado, que es los que suenan cuando pulsamos las dos cuerdas a la vez con un dedo. Es dificilísimo para cualquier principiante, creo. Pero un día me salía muy bien, se afinaba perfecto y resulta que había una cuerda ya bastante desgastada y estaba desafinada. Así que con la ayuda de su desafinación me salían bien los acordes de quinto grado. Para tocar bien el violín es importantísimo sacar buena afinación. Así que tendríamos que evitar seguir utilizando las cuerdas desafinadas por sus desgastes. En resumen, los que no tienen ningún problema económico, si practican 2 horas diarias, tal vez podrían cambiar todas las cuerdas periódicamente cada 3 meses o cada medio año, por ejemplo, aunque no se note nada de desgastes. Pero para alguien como yo, quien queremos evitar muchos gastos, no las cambiamos periódicamente, sino solo cuando ya no se puede evitar. O sea, chequeamos la superficie de las cuerdas y si se nota mucho que su superficie se haya convertido muy áspero, cambiamos solo esa cuerda. De esta manera, podríamos evitar caernos en aquella trampa de desafinación importante de las cuerdas desgastadas. En mi caso, la que se estropea pronto siempre es la cuerda La y le sigue la cuerda Re. Siempre estoy cambiando la de La y la de Re. Y entre estas dos cuerdas, cada vez que cambio la de Re, tengo que cambiar 8 veces la de La. Así que mi problema es casi siempre La. Probablemente será por algún hábito malo. Las otras cuerdas, la de sol y la de mi, casi nunca las cambio, ya que sigo sin recuperar el 100% de mi trabajo. Por cierto, nuestra amiga violinista que vivía con nosotros solía cambiar todas las cuerdas cada mes periódicamente. Además, eran las cuerdas buenas. Así se mantenía la mejor condición para poder tocar en cualquier momento en público. Esto sería la diferencia que hay entre ellos que lo hacen por oficio y nosotros que lo hacemos como hobby. Pues hoy hemos hablado del cambio de las cerdas y de las cuerdas. Creo que hay gente que quiere empezar a estudiar violín, pero está sin poder decidir pensando en los gastos adicionales que le espera después de comprar el instrumento y el arco. Pero como hemos hablado hoy, manteniendo el modo de súper ahorro como yo, también se puede disfrutar de violín. Y quería contároslo. En el próximo vídeo vamos a tratar este tema, la razón y la causa por las que nos cuesta utilizar hasta la última parte en la base del arco. Utilizar hasta aquí. Incluso los que están aprendiendo con un profesor, imagino que en muchas ocasiones les habrá dicho el profe, utiliza todo el arco hasta la última parte. ¿A que sí? Pero no es nada fácil hacerlo, ¿verdad?
En los vídeos anteriores ya hablamos del problema que solemos tener los que hemos empezado siendo adultos, que es la falta de flexibilidad de nuestro cuerpo. Y esto nos estorba subir el arco hasta el final. Y también es cierto que se necesita acostumbrarse con este movimiento. Pero aparte, la verdad es que hay un truco para poder llegar hasta el final del arco sin tanta dificultad. Sabiendo este truco, nos resulta muy fácil utilizar hasta el último trozo del arco. Pero yo he tardado mucho tiempo en descubrir este truco, así que en la próxima vez se lo voy a explicar. Gracias por acompañarme hoy. Sería gran ayuda para nosotros vuestra me gusta y suscripción al canal. Espero volver a vernos pronto.